Demoré 2 meses en procesar esta palabra y después de la predicación del sábado pude entender que ya era el tiempo no solo de dar esta palabra, sino de que hagamos lo que dice esta palabra, porque es una instrucción del Señor que venía procesando, pero no tenía la certeza de cuál era el momento adecuado para yo hacerla, o sea, para yo vivir esta palabra o esta revelación de Dios y para compartirla con la iglesia. Es la razón por la que la estoy grabando. Si no fuera así, pues no grabaría y solo dejaría que esta palabra fuera para los que se conectaron, pero ciertamente es una palabra que no se puede contener, que no se puede esconder. Y ahora sí, ya ahí sí ya es responsabilidad de cada uno. Vamos a Génesis. Y quiero que tengan en cuenta, o mejor dicho, tengan en mente la primera canción que sonó ahorita, la de las aguas, ¿sí? Esa canción pues ha sido muy familiar en medio de la mayoría por los altares de adoración y todo, pero es bueno volver a meditar en esa canción porque es impresionante la manera en que esa canción encaja con esta palabra que vamos a compartir. Entonces, en el libro de Génesis, vamos al capítulo 7. Génesis, capítulo 7. Todos los que estamos conectados estamos al día con la palabra del sábado, o alguien falta por la palabra del sábado. Es muy importante que estemos al día. ¿Listo? Si no estamos al día con esa palabra, toca ahorita, porque lo que voy a compartir acá tiene que ver con un proceso de Dios que comienza mañana. Entonces, es muy importante estar al día con la palabra del sábado, porque el sábado se hizo una advertencia en un buen sentido, y es que hay un proceso de Dios que comienza mañana. Y es impresionante porque es el versículo como está en la Biblia, exactamente habla del día de mañana, ¿sí? Es mañana que empieza Dios a hacer un proceso. Mi esposa compartió esa palabra en el chat de Sembradores el domingo, entonces necesitamos estar al día con eso. Muy bien, Génesis capítulo 7. Vamos al versículo 11. Atención. Recuerden que esto va a quedar grabado. Listo, entonces pongan atención. No se distraigan con notas. Después las pueden tomar. Reciban esto. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó durante 40 días y 40 noches. Luego el versículo 17. Durante 40 días, las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron el barco por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, el barco flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Con esta lectura fue que empezó el Espíritu Santo a hablarme hace más o menos 2 meses, si no fue un poco más. Es una palabra que hemos leído muchas veces. Tal vez algunos la han leído una vez, 2 veces, otros tal vez lo han leído más veces. Pero yo he leído muchas veces este texto. Esta historia se la hemos leído a los niños. Bueno, en fin, como dice uno, esto es cuento viejo. Y sí que es bien viejo realmente porque es de Génesis. Lo interesante es que un día en un devocional que yo hago con una Biblia, que es una Biblia para leer en un año, entonces ese día correspondía a esta lectura. Y el Señor me detuvo en esa lectura. Yo decía, Señor, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay en esta palabra que tú quieres que yo agarre? Y yo me quedé ahí un momento pensando, esperando escuchar la voz de Dios y volví y leí.
Y yo, las aguas. Entonces yo decía, bueno, lo primero que me parece muy interesante es que las aguas no cayeron solamente del cielo. Si se dieron cuenta, dice que brotaron, reventaron las fuentes subterráneas de agua. Y no sé si lo sabían, pero hasta antes del diluvio, sobre la tierra nunca había llovido. Las plantas eran alimentadas por un rocío que brotaba de la tierra. Era como un vapor de agua que salía de la tierra y eso era lo que regaba la vegetación en la tierra, pero nunca había llovido. Nunca. Entonces empieza el Señor a mostrarme esto y me dice, el diluvio era como una profecía, un anuncio de lo que haría el Espíritu Santo muchos siglos después. Porque aquellos que recibimos el Espíritu Santo, entre comillas, tenemos vida. Pero el Espíritu Santo tuvo que caer sobre la tierra. Sí, recuerden que Dios dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder. Pero el Espíritu Santo cae sobre seres humanos que ya estaban de alguna manera espiritualmente despiertos, ya habían recibido la palabra de Dios, ya habían recibido el Evangelio, pero viene esa lluvia y los transforma. Entonces, Génesis nos está diciendo que durante 40 días y 40 noches, de lo profundo de la tierra brotaba agua, pero también caía agua del cielo. Yo quiero que vayan enlazando todo lo que usted conozcan la escritura que hable de cómo fluye el agua. Y eso está empezando a manifestarse en la mente de cada uno de ustedes. Recuerden que Jesús dijo que todos los que creamos en él, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Entonces piense en agua subterránea. Pero a pesar de que Jesús dijo eso, también fue prometido el Espíritu Santo para que viniera en Shavuot, en Pentecostés, y el Espíritu Santo cae sobre los creyentes, cae de arriba hacia abajo. Entonces yo empiezo a sentir que Dios me dice, viene un periodo para que las aguas que brotan de dentro de ti, las subterráneas y las que están en los cielos, te envuelvan. Aguas que te transforman, aguas que limpian, aguas que arrasan con todo. El primer punto es ese. Aguas que brotan de adentro, pero aguas que vienen de arriba. ¿Sí? ¿Soy claro en eso? Entonces, las aguas están en nosotros como estaban en la tierra, pero también era necesario que cayeran del cielo. El Señor proporciona este trabajo de su espíritu desde adentro y desde afuera. Es una administración constante desde adentro y desde afuera. Y vamos ahora al segundo punto. Leíamos en el versículo 12, la lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. ¿Sí? Días y noches, 40. Enseguida nos vamos a meter con el 40. Pero entonces vamos al verso 17. Esto nos muestra que es una... Ustedes saben que todo lo que está en la Biblia tiene un nivel de importancia y no lo podemos ignorar. El versículo 17 es una reiteración de un diseño. Dios insiste con esta palabra. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron el barco por encima de la tierra. Wow. Amados, a nosotros, desafortunadamente, a causa de los medios, el internet, la televisión, los teleevangelistas, los canales, los ministerios famosos, nosotros entramos, digamos, lo que en una especie de conciencia inmediatista. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver que un profeta, un apóstol, un evangelista hace así con la mano y un montón de gente se va al piso, llora, se revuelca, de todo. Perfecto.
Pero entonces nosotros creemos que si nosotros no estamos en un lugar donde alguien haga eso, no hay un mover poderoso del Espíritu. Entonces con esta palabra el Señor me decía, para que tú llegues a tu nivel más alto, porque aquí el arca llegó a su nivel más alto. Y para que todo sea cubierto por las aguas, eso nunca va a pasar con la administración de un ser humano en esta tierra. Eso no va a suceder. Eso toma tiempo. Y en este caso, los 40 días nos hablan de un periodo en el que Dios va a empezar a incrementar nuestras aguas progresivamente. Durante 40 días, las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron el barco por encima de la tierra. Estamos en un tiempo en que Dios quiere hacer en nosotros procesos. La palabra proceso es clave, proceso. El Señor no hace cosas inmediatas, sí hace cosas inmediatas. Pero muchas veces lo que creemos que fue algo inmediato, atención a esto, lo que creemos que sucedió el día que vino el profeta, el evangelista, el apóstol, el pastor, el maestro, quien sea, el reverendo, llámele como le quiera llamar. Cuando creemos que ese día fue que sucedió, no es que ese día sucedió, sino que ese era el día 40 de tu proceso. ¿Me hago entender? Tú ya venías en un proceso, pero no te habías dado cuenta. Tú ya habías ayunado, tú ya habías clamado, ya habías llorado, ya te habías arrodillado, ya habías sufrido y tal vez ya habías cometido errores, ya habías vuelto a empezar varias veces. Pero eso no fue que sucedió de la noche a la mañana. Sencillamente, ese era el día 40. Y ese era el día que terminaron de fluir esas aguas de ese proceso. Ni siquiera nuestro Señor Jesús, importantísimo tener en cuenta, ni siquiera Jesús cuando fue bautizado por Juan, que vio que se abrieron los cielos, que la voz del Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, y él vio bajar al Espíritu Santo como una paloma y se posó sobre él. Con todo y eso dice, y el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Y cuánto estuvo Jesús en el desierto? 40 días y 40 noches. Y ayunando, que no es lo mismo. Vamos a seguir escalando esta revelación. Yo los voy llevando más o menos como recuerdo que el Espíritu Santo me fue llevando para llegar al punto que necesitamos llegar. Vamos al Salmo 1. Salmo 1. Casi todos estos textos son muy conocidos, pero es impresionante cuando el Espíritu Santo te arma el rompecabezas. Ustedes y yo sabemos que Noé fue el único hombre justo que había en esa época y fue el único hombre que fue llamado a sobrevivir a este proceso de las aguas en la tierra, él y su casa, ¿cierto? Vamos a ver algo muy hermoso. Vamos a ver algo muy poderoso que hace el Señor en un proceso de las aguas. Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Un justo llamado Noé y su casa fueron cuidados, mientras que los malos fueron llevados a destrucción. ¿Sí? Uno dice, el Salmo 1 de alguna manera nos dice la diferencia entre el justo y el que no es justo, entre el que busca el rostro de Dios, porque ese es el que medita en su palabra, versus el que no busca del Señor, sino que es pecador, es malo, es burlón, como dice el versículo 1, y uno lee que esa era la condición del hombre en Génesis cuando el Señor apartó a Noé.
Ahora, no hemos entrado en la parte más interesante. ¿Se acuerdan cómo expresaba Génesis? Decía 40 días y 40 noches, ¿se acuerdan? Las aguas. Entonces quiero que se imagine esto. Aguas brotando de adentro y aguas cayendo del cielo. 40 días y 40 noches. Se repetía día 1 de día y de noche, día 2 de día y de noche, día 3 de día y de noche. Ahora quiero que enlace esto con el siguiente texto. Verso 2 del Salmo 1. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. De día y de noche. Si esa es la Biblia que usted tiene para rayar, resalte eso. De día y de noche. Aquí la Biblia no le está diciendo los que leían un versículo. No, meditan, se deleitan. O sea, usted toma la palabra de Dios como cuando el pastor Alejandro Gil toma café. De día y de noche. Y yo no me lo tomo a la carrera, ni me lo tomo porque me lo tengo que tomar. Yo disfruto este café. Y disfruto la palabra. De día y de noche. Pastor, pero ¿cuál es la diferencia de esto con el hábito de hacer el devocional diario? Hay una diferencia muy grande. No quiero que me malinterprete lo que voy a decir. No. Porque no es un reproche, le estoy mostrando la diferencia. Yo sé que una gran mayoría en sembradores y en general en las congregaciones hoy día escuchan devocionales, escuchan al pastor Mao, escuchan al pastor Ricardo Rodríguez de Avivamiento, escuchan al pastor Corson de Bogotá, en fin, escuchan a muchos por la mañana y están recibiendo una palabra y es una palabra que edifica. Luego oran, de pronto leen un versículo de la Biblia. Otros, yo sé que hay gente que no la lee, sino que dice, ya recibí la palabra, ya la escuché a través de este pastor con este devocional, oran al Señor y ese fue su devocional. ¿Eso está mal? No, no está mal. Tú estás recibiendo auditivamente la palabra. Finalmente, antes de que existiera este libro escrito, el pueblo de Dios era más auditivo. No es en vano que el apóstol Pablo hubiera escrito, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿cierto? Está bien. Pero esta revelación en que estamos caminando juntos ahorita en esta palabra, en esta enseñanza que le estoy entregando, el Salmo 1 habla de meditar. Y en hebreo meditar es hablar. Es como un monólogo. Yo leo y yo hablo conmigo mismo. Sabemos que no se trata de hablar con nosotros, sino con Dios. Entonces yo tomo un versículo, un capítulo, qué sé yo, una porción de la Biblia, y yo no me paro de la mesa si yo no he conversado esto con Dios. ¿Sí? La palabra que recibimos el sábado, por ejemplo, es palabra que yo recibí en meditación de la palabra. No fue solo leer y cerrar la Biblia y pararme, no, es que yo siento el aroma y bebo y trago espacio. Eso es meditar en la palabra. Y dice, de día y de noche. Seamos sinceros. A veces lo hacemos de día, a veces lo hacemos de noche y a veces no lo hacemos. Pero seguimos conectados con el Señor de alguna manera. Entonces, de pronto, hoy no abriste tu Biblia, no meditaste, pero estuviste haciendo scroll con tu celular y viste en Instagram un versículo y ahí lo leíste, viste una publicación de un evangelista, de un pastor en Facebook, en YouTube y escuchaste esa palabra. Ok, eso entró a tu espíritu, pero nunca será lo mismo que usted tome su Biblia y que usted lea detenidamente un texto y que usted le diga al Señor, Señor, esta palabra, o que tú ores esa palabra, o que tú digas, Señor, explícame esta palabra, o que leas una concordancia, un numerito abajo que te conecta con otro versículo y lo procesas y piensas y hablas y masticas. ¿Sí? Soy claro en eso.
Entonces, la Biblia dice de día y de noche, así como el diluvio, de día y de noche. Pastor, pero todavía no entiendo qué tiene que ver el diluvio con el Salmo 1. El diluvio era agua, el Salmo 1 es meditar en la palabra de día y de noche. Vamos a Efesios 5. Vamos a Efesios 5. En Efesios 5, Pablo está haciendo un símil, no en todo el capítulo, pero hay una parte donde él hace un símil entre la relación de Cristo y la iglesia y un esposo y una esposa aquí en la tierra. Pero dentro de ese símil, Pablo está haciendo referencia a una obra de Cristo con respecto a la iglesia, específicamente en un versículo. Y ese versículo es el versículo 26. Efesios 5, 26. Estoy trabajando con la nueva traducción viviente para poderlo hacer más claro. Dice, voy a leer desde el 25. Para los maridos, eso significa 2 puntos. Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Punto y seguido. Escuche esto. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Cuando uno lava, ¿con qué lava? Solo por preguntar. Con agua. Y si nos vamos al contexto bíblico, con mayor razón, porque usted dirá, no, hoy día existe el lavado en seco de automóviles. Listo, se vale su respuesta. Pero el autor bíblico no creo que estuviera pensando en un producto para ser lavado en seco. Entonces, él está diciendo que Cristo hizo un trabajo en la iglesia que consistió en purificarla mediante el lavamiento de la palabra, Ahora vamos a volver a la canción y aclaro algo. Cuando yo recibí todo esto, yo no estaba pensando en la canción de este adorador de apellido Ezequiel. De hecho, esa canción yo no la escuchaba hace mucho y la vine a escoger ahorita, apenas ahorita, hace unos minutos, simplemente porque estaba mirando, Señor, dame como una adoración que se articule con todo esto. Pero en ningún momento yo había hecho un enlace en mi mente de que esta canción tenía que ver de una manera tan precisa con esta enseñanza. Y a mí me impacta porque esa canción dice, las aguas que salen de tu trono en forma de palabras. O sea, no hay mejor forma de expresar esta enseñanza que esa estrofa de la canción. Las aguas que salen de tu trono en forma de palabras. Entonces, no sé si ya me están entendiendo a qué me refiero con esto. Me refiero a que nosotros tenemos que entrar en un proceso donde las aguas de adentro, como leímos en Génesis 7, y las aguas del cielo que caen, nos van a impregnar, nos van a inundar, así como las aguas inundaron la tierra y sobrepasaron casi 7 metros las montañas más altas con la palabra de Dios. Esas son las aguas. Y por más que queramos revisar en la Biblia, no hay una referencia más exacta. Estamos hablando de que esas aguas son una muestra de la palabra. Ahora, no podemos desligar la palabra del Espíritu, porque en Génesis 1, cuando nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? ¿Y qué es lo que empieza a activar esas aguas? La palabra. Y Dios dijo, y cuando Él habla, ya entendemos la razón por la que se nos hablaba del Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas. Porque la palabra
hace que el espíritu se mueva y agite las aguas y desde las aguas empiece a trabajar todo lo que tiene que trabajar el Espíritu de Dios. 40 días y 40 noches. Meditar en la palabra de día y de noche. ¿Sí? Vamos ahí. El trabajo de Cristo es purificarnos por medio del lavamiento de la palabra. Amados, cuando uno se mete con la palabra de una manera intencional, como se los estoy diciendo, esto va más allá de simplemente hacer devocionales todas las mañanas. Créame que es diferente. Es diferente cuando usted come a la carrera que cuando usted dice, yo quiero sentir el sabor de cada cosa de lo que me sirvieron. Quiero masticar bien la carne, sentir los jugos de esta carne, sentir los sabores que hay en esta ensalada, combinar esos sabores en mi boca. Es distinto. Ya nosotros, la vida cristiana se nos ha vuelto, o el devocional como cristianos, se nos ha vuelto en un sándwich envuelto en servilleta que nos comemos a la carrera cuando vamos en el carro, o cuando vamos en el tren, o cuando vamos en un bus hacia el trabajo por las mañanas. Podemos decir que estamos comiendo y que estamos masticando, pero no estamos deleitándonos en ese alimento. Y el Salmo 1 dice, el que se deleita de día y de noche. De día y de noche. La palabra deleite es clave. Usted puede tomarse un café con deleite o sin deleite. Solo tomarse un café a la carrera porque dice tengo sueño, necesito energía o mejorar mi digestión y se toma algo rápido y sigue. O se puede deleitar. Entonces el Señor nos está diciendo, entra en un proceso donde las aguas van a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y va a llegar un punto en que las aguas van a llegar a su máximo nivel y las aguas van a rodear absolutamente todo. Aún las montañas más altas serán sobrepasadas por el agua. Esas montañas son nuestros defectos de carácter, nuestros temores, nuestros hábitos ocultos, nuestras derrotas. Todas esas montañas serán superadas por las aguas que brotan desde adentro. A mí me gusta mucho imaginarme eso, porque esas aguas están contenidas. Nosotros tenemos aguas que están contenidas y tenemos que dejar que salgan. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y eso es el Espíritu de Dios. Pero también el Espíritu de Dios vino sobre los que creyeron y profetizaron y oraron en lenguas. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo con esta última frase es, claro, algo tiene que pasar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, creo que es el 19, se hablaba de estos discípulos en Éfeso, o sea que ellos ya tenían vida dentro de ellos. Estaban las aguas subterráneas, pero Pablo les dijo, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan. Y dice que Pablo fue y los bautizó en el nombre del Señor Jesús, les impuso las manos, recibieron el Espíritu. Es interesante, se habla de algo externo, cuando Jesús había hablado de algo interno. Lo que pasa es que una cosa no descarta la otra, sino que en el momento en que Pablo los bautiza en el agua física y les impone las manos, es exactamente igual cuando Dios dijo, empezó el diluvio y empiezan las aguas internas, las subterráneas y las aguas superiores a inundar. Y entonces oras en lenguas y profetizas. Traducción, en este proceso, todo lo que se tenga que manifestar, todo lo que el Espíritu de Dios te entregó como dones espirituales, o si hay un ministerio, o si hay operaciones de Dios que no se han activado en ti, se van a activar en este proceso.
¿Vamos claros hasta ahí? ¿La están cogiendo? Amén, sí. Amén, amén. Sí, señor. Amén, amén. Ahora vámonos a Ezequiel 47. Amén. Aquí, mejor dicho, se desborda esto. Porque en Ezequiel 47 empieza el profeta a hablar de una experiencia que tiene en la presencia de Dios. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente, el agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después otros 530 metros. El agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles. Quiero que recuerde el Salmo 1. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Ahora imagínese lo que este torrente de agua empieza a hacer y empieza a transformar las aguas del Mar Muerto. ¿Qué es aquí el Mar Muerto? Es ese ser interior en nosotros donde hay agua, pero no hay vida. Por eso se llama Mar Muerto en lo natural, porque hay agua, pero las características del agua del Mar Muerto es que es un nivel de salinidad y es un pH, o sea, un nivel de acidez en el agua que no permite que haya vida. Pero las aguas que salen del trono, como la canción del principio de esta reunión, las aguas que salen de tu trono en forma de palabras. Las aguas que salen de tu trono en forma de palabras. Pero resulta que las aguas no son profundas desde el principio. Por eso tenemos que empezar. Y por eso son 40 días. Esos 40 días son literales. Y no en vano, entonces, yo no sé si habían notado eso, pero el primer envión de agua del diluvio, o el diluvio como tal, fueron 40 días y 40 noches. El agua fluía y fluía y fluía y fluía sin parar. Y cuando se terminan 40 días y 40 noches, todo queda estático. 150 días duran las aguas en ese nivel. Y esas aguas están trabajando sobre la tierra. Esas aguas están matando la humanidad corrupta, están matando animales, están matando vegetación, pero esas aguas están produciendo una nueva vida. O sea que incluso después de estos 40 días en que vamos a estar meditando y deleitándonos en la palabra de día y de noche, de día y de noche, viene un periodo, entre comillas, estático, donde el nivel de las aguas no va a bajar. Esto es tremendo. Ese nivel se va a mantener durante un periodo, yo no sé si estamos hablando de 150 días exactamente, pero lo que le puedo decir es que
Nosotros vamos a invertir 40 días meditando de día y de noche, deleitándonos en la palabra. Y el tiempo que las aguas van a estar en su nivel más alto va a ser un tiempo mucho mayor de 40 días. Porque 150 es mucho más, es casi 4 veces más. Y se va a mantener el nivel y esas aguas van a empezar a bajar, arrasan con todo y vamos a tener una nueva creación, porque eso fue lo que Dios hizo. Después de que las aguas descienden, baja todo y Noé puede salir del arca y todo. Lo primero que Noé hace al salir del arca es presentar un sacrificio. O sea, todo es nuevo, todo es nuevo. Entonces lo que Dios nos está entregando es una puerta, una llave, una herramienta, una gracia. Y aquí es donde se conecta algo muy tremendo y era para este tiempo. Y empieza mañana. Por eso las reuniones hoy. Por eso esta palabra se entrega mañana. Se entrega hoy. Perdón. Entonces, porque estas aguas tienen que brotar en un contexto de milagros. Porque el diluvio así sucede en un contexto de un milagro. O sea, es un diluvio que llega cuando nadie nunca había visto llover y donde un hombre después de 100 años de construir un arca, Dios lo honra porque era la burla del mundo. O sea, no estamos en una playa, no estamos junto al mar. ¿Para qué un arca? Sí. Y es el milagro, en este caso, de la salvación de Noé y su casa, es un milagro. Porque acuérdense que el milagro es el desenlace extraordinario de una situación ordinaria, es el desenlace sobrenatural de una situación natural. 40 días y 40 noches, las aguas subterráneas y las aguas del cielo. Y en Ezequiel estamos viendo las aguas que salen del trono, pero este hombre tiene que avanzar. Cada 530 metros él se mete porque el recorrido es por la orilla, pero cada que él avanza a lo largo de ese río, él se mete y se da cuenta que las aguas van más profundas, hasta que ya se tienen que pasar nadando. Como el diluvio, las aguas van subiendo de nivel, van subiendo de nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos que no agarren esta palabra hoy, que no se desatrasen hoy o mañana, no voy a decir que si alguien no empieza mañana o que si a alguien se le pasan 1 o 2 días en estos 40 días ya perdió, no. Pero tenga en cuenta que usted hasta que no transita un tramo, no experimenta esa profundidad. Usted no se la puede saltar, ¿sí? Entonces, Dios nos invita a que nosotros tengamos 40 días donde nos vamos a sumergir en la palabra de una manera que no lo habíamos hecho, con una profundidad que no lo habíamos hecho, con un deleite que no lo habíamos hecho, con la seriedad que no lo habíamos hecho. O sea, Él nos está llamando a hacer algo distinto con un elemento que para nosotros es común. Y es para que nos demos cuenta que nosotros no hemos visto nada y que no hemos experimentado todavía nada de lo que Él tiene. Porque a veces tenemos la sensación de que ya manejamos la palabra, de que ya hemos leído todo y que hemos recibido todo. Pero hay más. Y las aguas pueden subir más. Y la profundidad puede aumentar mucho más. Vamos a seguir con Ezequiel 47. Entonces dice en el versículo 12 de Ezequiel 47, a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Acuérdese el Salmo 1. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto.
Escuche esto, cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Esos árboles somos nosotros, porque esos árboles son los que se están alimentando de las aguas. Entonces aquí es donde yo entiendo, este río es como el bautismo cuando fuimos bautizados en agua. Y no sé si en estos 40 días habrá que hacer algún bautismo, alguna inmersión, ¿cierto? Y ya ustedes saben que yo no estoy hablando del típico bautismo de iniciación cristiana, no, un tema de inmersión en algún momento. Pero hay unas aguas que brotan de adentro, como las de Génesis, y hay unas que van a caer de arriba, como cuando el Espíritu Santo caía sobre los nuevos creyentes cuando les imponían las manos. O sea, esto es aguas por dentro, aguas por encima, yo metiéndome en las aguas y ya no hay más formas. Esas son las tres maneras. Yo entrando en las aguas que brotan dentro de mí y las aguas que caen de encima. Esas son las aguas. Y el Señor nos está diciendo, con la palabra vamos a experimentar esto. Y son 40 días meditando la palabra de día y de noche. De día y de noche. Amados, esta es la revelación. Esta es la revelación. Y así termina esa conversación con el Señor, que he venido procesando. Y él volvió y me recordó esto el domingo. Y yo estaba meditando en esto y lo conversé con mi esposa y concluimos definitivamente la fecha de inicio tiene que ser mañana. O bueno, ya ese día ya comenzó, bíblicamente hablando. De día y de noche. Pastor, ¿a qué horas? No, de día y de noche. De día es mientras haya día y de noche mientras haya noche, ¿sí? Pero que no pase un día. Como le digo, yo no le puedo decir que si usted le faltó un día u otro día se dañó el proceso. Yo no puedo decir eso, porque yo no puedo afectar la gracia de Dios, no puedo encajonar la gracia. Lo que sí le puedo decir es que si usted hace los 40 días sin falta, usted va a experimentar algo que nunca ha experimentado en su vida. Se lo garantizo porque yo sé que esto me lo dijo Dios. Esto yo no lo Amén. bajé de una prédica, no lo leí en un libro, esto vino directamente del Espíritu. Y hay un diseño ahí, por eso todo eso está en la Escritura. Hay un diseño. Y hay un tema importante con el ayuno, son 40 días claves también para practicar ayuno. Es un tiempo, no será lo mismo ayunar cualquier día del año que en estos 40 días. No será lo mismo. Porque es que el meternos en estos 40 días es una franja de tiempo que no es como cualquier franja de tiempo, porque no es que la iglesia programó una actividad. Estamos hablando que los cielos abrieron una puerta y que desde el sábado, con la predicación que compartimos y en la atmósfera que estábamos, durante esa predicación fue que el Espíritu Santo llevó a mi esposa a Ageo capítulo 2, a esa palabra exactamente, donde el Señor está diciendo que en ese día del mes 9, Él iba a empezar a bendecir, iba a empezar a bendecir. Voy a buscar ese versículo para que podamos articular todo esto que estamos hablando. Ageo, capítulo 2. Porque eso fue algo que no llegó como un acto de preparar un tema académicamente. Fue en ese momento durante la predicación que la pastora recibió esa palabra. Entonces vamos a revisar Ageo capítulo 2. Lo que no tengo es el versículo 28-29. Dice, esto debe ser 18-19, porque
Consideren este día. Obviamente para ese tiempo en calendario gregoriano era distinto y como es la NTV lo traduce en lenguaje sencillo y dice, consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. O sea, no ha pasado nada. Esto es lo impresionante porque usted dirá, yo no he visto que haya pasado nada. Es que ese es el poder de esta palabra. El Señor se va a empezar a mover cuando no hemos visto nada. Y dice, sin embargo, de hoy en adelante, ahí donde usted está, diga, de hoy en adelante, dice el Señor, yo los bendeciré. O sea, de este diluvio en adelante, el Señor nos bendecirá. Aquí hay una nota al pie, dice en hebreo el día 24 del 9º mes. Entonces ya hoy a las 6 de la tarde comenzó el día 24 del 9º mes. Entonces, amados, hay que agarrar esta palabra. Es su decisión. Posiblemente hagamos un chat por WhatsApp que se llame de día y de noche o lo publiquemos por el mismo de Sembradores. No sé, ahorita revisamos. Ahora viene la pregunta. Esta pregunta me la hice 2 meses. Y les voy a contar algo que acabo de recordar y yo no se lo había dicho a mi esposa. Hace como, yo creo que hace 1 mes yo amanecí en la casa de mi mamá. Pasé la noche allá. Y en la habitación donde yo dormí, en un cajón, estaba este libro. 40 días con el Espíritu Santo. Ese libro se lo regalé a ella. Este es de mi esposa. Y ahorita cuento de quién, porque es un tema chévere. Mi mamá. Se lo regalaste a mi madre, pero ahorita le resto. Entonces, esa noche, antes de dormir, abrí el libro. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿será que este libro es el texto guía para esos 40 días? Porque yo, como no tenía la certeza si este proceso había que hacerlo con cualquier lectura bíblica o con una palabra específica, entonces yo le pregunté al Señor que si ese era el libro. El caso es que yo me deleité un rato mirando este libro de 40 días con el Espíritu Santo, lo cerré, lo guardé en el cajón y ya, no pasa nada más. Pero resulta que mi esposa me preguntó, ¿con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con 40 días con el Espíritu Santo. Entonces pues yo creo que es una buena opción. De todas maneras, es una herramienta que nos sirve, nos da textos bíblicos para que meditemos de día y de noche. Aunque el libro está escrito, pues para trabajar una meditación bíblica en algún momento del día. Pero aquí es donde esto es muy bueno para aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, de entrada, no les estoy diciendo que es precisamente este libro, pero este libro sí es una herramienta paralela a lo que vamos a hacer. Si usted lo puede conseguir físico, muy bueno. Listo. Si no, igual vamos a estar compartiendo los textos. Pero les voy a decir donde finalmente el Señor me dice la palabra en la que sí nos tenemos que meter. Esta es sí o sí la palabra en la que nos vamos a meter. Porque cuando yo leo 40 días con el Espíritu Santo, el Señor me dice, la frase clave es Espíritu Santo. Y esto simplemente sucedió ahorita. O sea, les estoy hablando que esto último que les estoy diciendo me lo mostró el Señor poco antes de empezar la conexión. Y yo hace unos meses había empezado con el Evangelio de Lucas. Y yo tenía una sensación con el Evangelio de Lucas. Y el Señor ahorita me dijo, Lucas es el autor
que habla más del Espíritu Santo? Y uno dice, bueno, yo hubiera pensado que era Pablo, ¿sí? Que era el que más hablaba del Espíritu Santo. Y entonces el Señor me dijo, buscan el índice, en un índice online, cuántas veces se menciona Espíritu Santo en los dos libros que escribió Lucas. Lucas escribió, obviamente, el Evangelio de Lucas, pero Lucas es el autor de Hechos de los Apóstoles. Les tengo el siguiente dato. El Evangelio de Lucas duplica a Mateo, a Marcos y a Juan respectivamente, utilizando la palabra Espíritu Santo. Los duplica. Y el Evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles utiliza 43 veces la palabra Espíritu Santo, que ni siquiera las cartas de Pablo pasan de 10 veces, no llegan ni a 10 utilizando la palabra Espíritu Santo. Entonces, la idea es que durante estos 40 días meditemos de día y de noche con el Evangelio de Lucas y con Hechos de los Apóstoles. Alcanza de sobra, porque esto no es un tema de contar versículos. Ay, lo voy a dividir en tantos versículos. No, usted simplemente empiece. Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos y Lucas creo que tiene 24 capítulos. Simplemente ahí tiene bastante. Casi que usted puede trabajar un capítulo o medio capítulo de Lucas en la mañana y Hechos de los Apóstoles en la noche, o hacer las dos lecturas por la mañana y las dos lecturas por la noche, o incluso usted puede meditar el mismo texto de día y de noche. Es que la Biblia no dice que son textos distintos, dice medita en su palabra de día y de noche, de día y de noche. Amado, nos vamos a impregnar de Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué otra representación hay del Espíritu Santo en la Biblia? Las aguas. Además, acuérdense que Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Sí? Ríos de agua viva. Entonces, cuando nosotros arranquemos esta noche, o mañana en la mañana, ojalá esta noche, a sumergirnos en la palabra, se va a estar moviendo el Espíritu de Dios. Y las aguas subterráneas, las aguas internas, van a empezar, eso se va a reventar, algo va a pasar. Las aguas van a empezar a brotar de una manera distinta. Y van a empezar a caer las de arriba. Y van a empezar a fluir las que salen del trono. Y usted y yo vamos a entrar en un nuevo nivel. Yo se lo voy a resumir de esta manera. Estos 40 días van a producir en ustedes, van a producir en nosotros un reseteo espiritual. Porque tengo que volver al diluvio, porque ahí empezó la revelación de esto. ¿Para qué era el diluvio? No era para acabar con todo, era para reiniciar todo, ¿sí? Para hacerlo mejor. Vamos a entrar en 40 días donde el Señor nos va a reiniciar. Vamos a ser reseteados. Los dejo con la pastora porque tiene algo también que es bien importante. Hola, hola, amados. Shalom, shalom. Ay, el Espíritu Santo es precioso. La palabra dice, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y no hay nada más que eso, ¿cierto? Y bueno, esto no lo sabe mi esposito, pero así es el Espíritu Santo. Recuerden que Él se manifiesta o como silbido apacible o como quiera manifestarse. Pero ¿cómo les parece que ahora cuando empezó la reunión, otra vez se me vino porque le pregunté a mi esposito, bueno, vamos a trabajar con 40 días y me dijo, pues pregúntale al Señor, revisemos cómo, ¿cierto? Y también le dije lo del ayuno, porque estaba inquieta, el Señor me ha inquietado hace muchos días por el ayuno, y yo, sí, amor, es importante convocar a la iglesia a ayuno y en este tiempo, pero le estaba preguntando al Espíritu Santo cómo quería Él.
Y ahora salí, cuando ya había empezado la reunión, fui a buscar el libro de 40 días con el Espíritu Santo, el mío, recordé que se lo había prestado a Susi, y bajé donde mi mamá, porque recordé que mi mamá lo tenía. Y miren pues esto. Entonces aquí es cuando mi esposo dice, pues yo no les digo que esta sea la guía, pero ahorita yo les digo, amadas, que esta sí va a ser una de las guías, porque mírenme en esto. Amor, ¿cómo es que se pone esto que no se ve al revés? Bueno, entonces miren, yo quiero que miren acá. Dice para doña Ceci, y yo quiero que alguno me lea esta porción. Juan 7, 37, 38. ¿Quién dijo yo? Este se lo regaló mi esposito a mi mamá, también él se lo regaló a las dos mamás y uno a mí. ¿Quién lee Juan 7, 37, 38? ¿Quién dijo yo? Mi mami. Listo, dale, Yanni. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Qué palabra acabó de confirmar mi esposo? O sea, él no sabía de este libro. Y miren lo que dice acá. Dice, disfruta de estas profundas y fuertes aguas del Espíritu Santo. O sea, aquí está escrito. Ahí es donde uno dice, wow, Espíritu Santo, tú eres poderoso. Ahí es donde tenemos que ser sensibles a cómo el Espíritu Santo nos habla y cómo es que Él quiere que lo hagamos, ¿cierto? Y bien especial porque justo con Ezequiel 47 yo tengo señalado acá, que lo acabé de cerrar, espérenme un segunditico que se me perdió en Ezequiel 47 cuando lo estábamos leyendo, dice, ojo pues, yo lo tengo aquí señalado, aquí abajito, mi Biblia es como decía Sandra, con nombres, ahí dice Alejo, febrero 17, esto fue una palabra que el Señor me regaló para el cumpleaños de Alejo, en una petición que le decía, en un clamor donde yo le decía, Señor, no te suelto hasta que nos bendigas, así como hizo Jacob con el ángel. Y cuando dice, a ambas orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se regan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Está hablando de provisión, está hablando de sanidad. Muchos milagros estamos bajando del cielo en torno a esto. Creemos que el Señor nos sigue entregando sus llaves, ¿cierto? Entonces, amados, definitivamente el Señor quiere que profundicemos en todo esto que hemos hablado, que nos metamos en esas aguas, ¿cierto? Y le preguntaba ahora mientras mi esposo predicaba, teniendo en cuenta esto que vuelvo y les digo, o sea, es parte de esa confirmación. Y sí es importante porque el lunes yo le escribí a Hadassah, ella algo mencionó, yo le escribí a Hadassah, bueno, qué he recibido del Espíritu Santo para hacer el altar y el énfasis del altar. Y lo escribí en el chat de la Congre. Y les escribí 3 veces santo. El Señor me dice, santo, 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 Abba Padre, santo Cristo, santo Espíritu Santo. Él quiere que nos metamos en lo que significa, ¿cierto? Esta santidad y el ser santo, todo lo que Él quiere enseñarnos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este libro? Más que este libro es lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos de su persona como tal, de su esencia como tal, en este tiempo sumergiéndonos en él. Lo vamos a hacer a través de los altares, o sea, de día y de noche, conforme a la instrucción de mi esposito, y en los altares de adoración vamos a seguir esta guía.